Como siempre, dándole muchas gracias a Dios, que es tan bueno con nosotros y que nos ama tanto, estarán de acuerdo. Y que lo único que merece, pues, es nuestro agradecimiento, pero con hechos, ahí está el problema. A Dios le agrada que lo obedezcamos, que guardemos sus mandamientos. Y debemos intentarlo. Estamos a punto de terminar la cuaresma. Hoy es nuestra última clase, como puse ahí en el anuncio, antes de Semana Santa y Pascua. Y sería bueno que en esta cuaresma la aprovechemos para dejar atrás algún defecto, alguna debilidad que tenemos. Empezar la semana de Pascua como un hombre, una mujer nuevos. Mucha gente aprovecha, pues ya ven que hasta en lo antiguo, que dejar el cigarro en la cuaresma o dejar las golosinas en la cuaresma. No, mi invitación es a dejar algo, pero para siempre, no nada más en la cuaresma. Una mala actitud, un vicio escondido, algo que me desagrada a mí y a mi familia. Podemos hacérselo a Dios como una ofrenda. Señor, te ofrezco que en este domingo de resurrección resucite yo como un hombre ya sin ese defecto, sin esa falla, sin esa mala actitud que me causa problemas. Vamos a ofrecérselo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, vamos a estudiar nuestro valiosísimo catecismo, recordando que estamos estudiando ya esa parte donde se pone en práctica lo que aprendimos en todas las primeras dos secciones. Si se fijan, recorrimos los sacramentos, los mandamientos, recorrimos todo lo que tiene que ver con nuestra afiliación a la iglesia y con Dios. Pero ahora estamos ya en la parte del catecismo donde nos dice, todo eso que aprendiste de sacramentos y mandamientos, eso para que los pongas en práctica en la sociedad, en la calle, en tu familia. Sí, las enseñanzas de Jesús no son para vivirlas privadamente o en solo en un núcleo familiar. Esa es la gran enseñanza de lo que estamos aprendiendo ahorita del catecismo. Que lo que hemos aprendido es para vivirlo en la sociedad. ¿Cómo debemos vivir en sociedad con amabilidad, empatía y cortesía? Lo hemos dicho. Dios no nos permite vivir de otra manera en la sociedad. Dios no nos permite ser gandallas en la sociedad, ser ladrones en la sociedad, ser abusivos en la sociedad, tener sexo desordenado en la sociedad. Todo eso lo insufla el demonio y lo sabemos perfectamente. Ya hemos dicho que seguir a Jesús no es nada fácil, ¿eh? Seguirlo, hablo de seguirlo, poner en práctica lo que nos está pidiendo. Obedecerlo, guardar sus mandamientos. Eso no es fácil. Ni ha sido nunca, en ninguna edad, en ninguna época ha sido fácil. Se requiere tener valentía, tener paciencia y tener mucho, mucho amor a Dios, pero demostrado con hechos como estamos diciendo. A Dios no le podemos dar regalos materiales.
A Dios solo le podemos dar regalos que Él nos ha avisado que le gustan y los valora cuando ayudamos al otro. Acuérdense que dice el Señor, hagan alcancía en el cielo, donde no hay ladrones, ni óxido, ni herrumbre. ¿Qué quiere decir? Que hagamos el bien. Y lo repite Jesús de muchas maneras. ¿Se acuerdan cuando habla del fin del mundo? Dice, cuando aparezca el Hijo del Hombre rodeado de todos sus ángeles, se sentará en su trono para juzgar a todas las naciones. Y entonces dirá a los de su derecha, bienvenidos, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Tenía frío y me dieron ropa para cobijarme. Caí al hospital y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y fueron a verme. Esas son las obras que nos van a salvar, ya lo hemos comentado. No importa cuántas misas haya escuchado, cuántos rosarios haya rezado, cuántos Padres Nuestros haya rezado, si no tengo buenas obras, de nada absolutamente me sirve. Lo dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, que son los que se quedan nomás en rezar y pedir y esperan que otros hagan el cambio en el mundo. Eso no. Dice, no todos entrarán al reino de los cielos, no todo el que me diga Señor, Señor, sino solo aquel que haga la voluntad de mi Padre en la tierra. Ese sí va a entrar al reino de los cielos. Pero volvemos a lo mismo. Hay que hacer, no nomás decir. Ojalá se den cuenta que nuestro catolicismo es de practicar. Es una religión de prácticas, de ceremonias, de culto, de adoración, de templo, de altar. No es una religión como la protestante, ¿verdad? Donde no tienen ni templo, ni altar, ni sacerdote. Se vuelve una reunión humana, ¿verdad? Como cualquier grupo, hablando del Club de Leones o esos grupos que forman los humanos. No, la iglesia es el cuerpo vivo de nuestro Señor Jesucristo. Y nos pide a los que formamos parte de ese cuerpo que seamos seres humanos cabales, honrados, serios, adultos, los que somos adultos. Estamos viendo el asunto, si recuerdan, de la justicia social. Y hoy vamos a continuar ese tema, porque en realidad la igualdad entre los seres humanos no fue un invento del hombre. La igualdad entre los seres humanos, amigos, no fue la conquista de luchas sociales y muchas caminatas y aglomeraciones para exigir, no. La igualdad entre los hombres la ordenó y la otorgó Dios. Él nos dice en su escritura que todos los hombres valemos lo mismo, somos iguales a sus ojos. Vale lo mismo ante el Señor un negrito que un güerito de ojos azules, igual. Y vale lo mismo para Dios un chavito que limpia parabrisas en un alto que el Papa León XIV. Para Dios vale lo mismo, ¿eh? Para Dios son iguales. A los dos los creó Dios con el mismo amor. Ya lo hemos comentado. Dios no creó a unos con un amor y a otros con un amor más intenso y a otros con poquito amor, no, ¿eh? Mm, mm. Y esos resultados son el libre albedrío del hombre, que es el que origina las injusticias, los abusos de unos seres humanos contra otros. No hay que ver la guerra o las guerras que estamos presenciando en la actualidad. Por no escuchar a Dios en estos temas, precisamente en estos temas, que son sociales, como lo pueden comprobar. Vamos a continuar, amigos, en el numeral 1933, hablando de lo que debe ser el respeto a la persona humana. Como ya hemos dicho, que
Lo más importante es el ser humano. Nunca va a valer un edificio, un coche, una propiedad más que un solo ser humano. Así sea el que limpia los parabrisas en la esquina de un crucero. Pero nos dice el catecismo, amigos, este mismo deber de ayudar al prójimo se extiende a los que piensan y actúan diversamente de nosotros. La enseñanza de Cristo exige incluso el perdón de las ofensas. Extiende el mandamiento del amor, que es el de la nueva ley, a todos los enemigos. Fíjense lo que estoy leyendo. La liberación en el espíritu del Evangelio es incompatible con el odio al enemigo en cuanto a persona, pero no con el odio al mal que hace en cuanto a enemigo. Fíjense, qué importante lo que dice aquí el catecismo. Sí, dice, exige incluso el perdón de las ofensas a los enemigos. Extiende el mandamiento del amor, que es el de la nueva ley, a todos los enemigos. Miren, ¿por qué habla aquí de que es la nueva ley? ¿Cuál era la antigua ley? Pues lo que llamamos la ley de Moisés. Esa era la antigua ley, a la que estaban sometidos todos los judíos y a la que siguen sometidos todos los judíos que no han creído en Jesús hasta el día de hoy. Esto es muy grave, pero no me desvío ahorita. ¿Cómo se le llamaba a esa ley antigua? ¿La ley de Moisés o la ley de Talión? ¿Qué decía esa ley de Moisés? Ojo por ojo, diente por diente, golpe por golpe, moretón por moretón y quemada por quemada. Así decía el título de la ley. Que en realidad no era de Moisés, sino que Dios le había permitido tomarla del rey Hammurabi, rey de los sumerios, que fue el primer rey que creó un código de conducta para su pueblo, una ley. Y así se le conoce como el Código de Hammurabi. Y entonces, miren, si ustedes se fijan, en el Antiguo Testamento, una mujer le era infiel a su marido, ¿y qué decía la ley de Moisés? Que había que matarla a pedradas. Pues aquí dice el catecismo que esa ley a nosotros ya no nos tiene ningún valor. No tenemos por qué obedecer la ley de Moisés, ¿eh? Imagínense, perdón por lo que voy a decir, pero si habría que matar a las mujeres adúlteras en nuestros días, no alcanzarían las piedras, perdón, este es un chiste. También el varón está muy desviado. Pero esa ley ya no nos obliga. Acabo de leer que dice que ahora nos obliga la ley de Cristo. Fíjense, esa es la nueva ley, la que trajo Jesús. ¿Y cuál es la nueva ley, amigos? La ley del amor. Ya no es este ojo por ojo y diente por diente, no. Ahora es perdona a tus enemigos, lo acabo de leer. Perdónalos, pide a Dios por ellos. No dice la Biblia, ve y convive con tus enemigos, no. Perdónalos. Aunque sabes que ellos te están atacando, aunque sabes que les caes mal. Dice Dios, tú a mí pídeme por ellos, yo me encargaré de ellos. No hagas justicia en tu interior con ellos. Miren, recuerden que Jesús lo explicaba cuando decía claramente, miren, amar a los que viven en nuestra casa es algo sencillo. Amar a mi mamá, a mi papá, a mi abuelito, a mi abuelita, a mi perro, a mi gato, perdón. Pues eso no tiene ningún valor. Dice, hasta los peores pecadores lo hacen. Jesús nos dice, no, te estoy pidiendo algo que va a forzar tu voluntad. Y me vas a demostrar que de verdad me escuchas y me obedeces. Es decir, perdona a tu enemigo, eso es más difícil. Perdónalo. Insisto, no quiere decir ve y convive con él. No, simplemente sácalo de tu mente, perdónalo. Miren, si leen el Padre Nuestro, que está en capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, todo surgió porque le dicen los apóstoles, ¿cómo debemos orar? Y Jesús les contesta con el Padre Nuestro. Ah, cuando oren, oren así, Padre Nuestro que estás en el cielo. Y recuerden que dice, perdona nuestros pecados
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto es verdadero, no es un dicho en el Padre Nuestro, porque miren, quien reza el Padre Nuestro y trae rencores contra alguien, el Padre Nuestro no le sirve de nada. Es basura tirada a un caño. Si rezo el Padre Nuestro, le estoy diciendo a Dios que voy a perdonar a los que me ofenden, como yo le estoy pidiendo a Él que me perdone. Y de hecho dice Jesús al terminar el Padre Nuestro, porque si no perdonas a los que te ofenden, Dios no te perdonará a ti tus propios pecados. Escúchenlo, dijo Jesús. Fíjense qué importante. Si yo no perdono al que me ofendió, al que me pegó, al que me hirió, Dios no me va a perdonar a mí mis pecados. Mira, hay que entenderlo, ¿eh? Porque es Dios quien está hablando. Y hay mucha gente que va y comulga y no puede ver a alguien, lo odia. No, acuérdense que esto lo explica Jesús de muchas maneras. ¿Se acuerdan cuando dice, cuando vayas al templo, al culto, a purificarte, primero ponte en paz con tu hermano al que ofendiste, pídele perdón, reconcíliate con él para que puedas acercarte a Dios? Y esta es, de verdad que permítanme por decir, una filosofía de toda la Biblia. Si yo no perdono al que me ofendió, ¿cómo espero que Dios me perdone a mí? Pues ¿quién soy yo para eso? Y lo dice Jesús, si no perdonas al que te ofendió, yo no te voy a perdonar a ti. Fíjense, o sea, Jesús nos pone el asunto como de que me conviene perdonar al otro por mi propio bien. Porque si no, Dios no me va a perdonar. Fíjense qué feo. Y hay gente que se confiesa, comulga y todo legal, eclesiásticamente, pero si está odiando a alguien y tiene un rencor incontrolable contra alguien, no le sirve de nada. Está claro, porque con Dios debemos ser adultos, volvemos al mismo tema. Pero continúo leyendo, queridos amigos. Numeral 1934. La igualdad y la diferencia entre los hombres. Creados a imagen del Dios único, volvemos sobre este tema, ¿verdad? Que estamos comentando precisamente. Creados a imagen de Dios único y dotados de una misma alma racional, todos los hombres poseen una misma naturaleza y un mismo origen. Rescatados por el sacrificio de Cristo, todos son llamados a participar en la misma bienaventuranza divina. Todos gozan, por tanto, de una misma dignidad. Todos los seres humanos, ¿eh? Ya lo decíamos, negros, blancos, amarillos, cojos, enteros, altos, flacos, chaparros, enfermos. Todos los seres humanos, por el hecho de ser seres humanos, somos amados por Dios y somos igual a todos los demás. Fíjense qué revelación. Los niños con síndrome de Down son igual a nosotros. Los cuadriplégicos en silla de ruedas son igual que nosotros. Viven con una condición diferente que a lo mejor nosotros no podríamos soportar, pero ellos sí. Por lo tanto, miren, a los ojos de Dios valemos lo mismo. Y sigue diciendo, numeral 1935. La igualdad entre los hombres se deriva esencialmente de su dignidad personal y de los derechos que dimanan de ella. Esto está más que claro. Y dice, miren, la igualdad entre los hombres se deriva esencialmente de su dignidad personal y los derechos que dimanan de ella. Y dice aquí el Concilio Vaticano II, hay que superar y eliminar como contraria al plan de Dios
toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión. Que quede claro el asunto, ¿sí? Miren, aquí hemos dicho que, por ejemplo, a los homosexuales, Dios nos manda amarlos. Fíjense, nos manda a compadecerlos, a aceptarlos. No estamos de acuerdo con lo que ellos piensan, en la manera en la que viven su vida humana, pero tenemos que amarlos y respetarlos. Esta es la enseñanza de Dios y del catecismo que estamos aprendiendo. Yo me decía, esa mujer, ¿por qué es lesbiana fuchi la guacala? Ay, no, no, eh. Yo les confieso algo. Aquí en nuestra casa sabemos que la homosexualidad está condenada en la Biblia. No hay duda, ¿eh? Pero tenemos amigos homosexuales y los queremos y los apreciamos, se lo digo sinceramente. Aunque no estamos de acuerdo con su manera de vivir su vida humana, pero los respetamos. Ellos van a dar cuentas de su vida ante Dios, no nosotros, amigos, ¿eh? Nosotros vamos a dar cuenta nada más de nuestra propia vida, de lo que hicimos con la vida que Dios nos regaló. De eso vamos a dar cuentas en el juicio final del que hablábamos hace rato. Ojalá lleguemos a ese momento con las manos llenas de haberle dado mucho al hambriento, de haberle dado agua muchas veces al sediento, de haber regalado ropa muchas veces. Miren, si revisan sus closets y su casa, les aseguro, porque es cierto que tienen ropa que tienen años que no se ponen y va a pasar años que no se pondrán. Decía San Francisco de Asís que estamos en su año, ¿verdad? En su jubileo. Toda esa ropa les pertenece a los pobres. Y tú la tienes ahí, estorbando en tu closet, agarrando olor a humedad. A eso se refiere esto que estamos leyendo. Hemos de ser de a de veras. Y de verdad, hay que regalar la ropa que no usamos. ¿Qué no nos vamos a poner? A otra gente la va a hacer feliz, se los aseguro. Eso es vivir el Evangelio. Dice el numeral 1936. Al venir al mundo, él no dispone de todo lo que es necesario para el desarrollo de su vida corporal y espiritual. Necesita de los demás. Ciertamente hay diferencia entre los hombres por lo que se refiere a la edad, a las capacidades físicas, a las aptitudes intelectuales o morales, a las circunstancias de cada uno. Se puede beneficiar a la distribución de las riquezas. Los talentos no están distribuidos por igual. Y es cierto, unos seres humanos tienen más talento que otros, pero todos los talentos los seres humanos los deben poner para el bien común, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Si Dios me dio un don, no es para usufructuarlo yo, para hacerme rico y abusar sobre los demás. No, es para ponerlo para el bien común. Pongo un ejemplo. Un buen médico no trabaja por el dinero. Un buen médico ve a un enfermo y lo atiende aunque no le cobre. Que además hacen el juramento de Hipócrates. Pero estarán de acuerdo que hay médicos que son bien centaveros, bien materialistas, desde su consulta carísima. Y si no hay dinero, pues no te atiende. De eso estamos hablando. Todos los dones que Dios nos ha dado, todos tenemos dones. Es para compartirlos con los demás. De lo contrario, Dios me va a reclamar eso. Oye, te di dones para que ayudaras a los demás y te los quedaste para ti solo, sin ayudar a nadie, con esos dones tan grandes que te di. Por lo tanto, amigos, hay que aprovechar.
los dones que Dios nos dio, para bien de los demás, ¿eh? No solo para bien de nosotros mismos. Es algo fundamental. Perdónenme un minutito. Perdón, es que tenía que salir mi perrito. Y entonces decíamos, amigos, que estos dones no son solo para nosotros, sino para todos los demás. Pero sigo leyendo, queridos amigos. Dice, numeral 1937. Estas diferencias pertenecen al plan de Dios, que quiere que cada uno reciba de otro aquello que necesita y que quienes disponen de talentos particulares comuniquen sus beneficios a los que no los tienen. Las diferencias alientan y con frecuencia obligan a las personas a la magnanimidad, a la benevolencia, a la ayuda mutua y a la comunicación. Incitan a las culturas a enriquecerse unas a otras. Y esto es bien cierto, miren, y los pongo con asuntos a veces tan comunes. Miren, si no tuviéramos matanceros en el rastro que nos hacen ese trabajo para que comamos, si no tuviéramos agricultores que tienen las manos con callos, no comeríamos en la mesa. Si no tuviéramos albañiles, no tendríamos casas donde vivir. No creo que ustedes pudieran construirse su propia casa. Es decir, Dios da talentos para que haya de todo. Hay los peores trabajos del mundo, como limpiar las cañerías con traje de buzo. Ahora se meten en los caños profundos. ¿A quién le gusta hacer eso? Yo no me atrevería a matar una vaca para comer tacos de carne. Pero un matancero en el rastro mata cientos todos los días cantando canciones de Vicente Fernández. Dios le dio ese don a ese matancero, no creo que es gratis. No es fácil, no creo que cualquiera le entre a un trabajo así. Pero Dios dio dones, fíjense, de todo. De pintores, de artistas, de médicos, de enfermeras. Miren, ¿qué haríamos sin médicos y sin enfermeras hablando de los dones? Yo, por ejemplo, les confieso algo. Yo tengo fobia fatal a la sangre. Yo no pude haber sido ni médico, ni enfermera, ni nada con respecto a la salud. Yo cuando veo sangre en abundancia, me desmayo. Perdón que les diga esta debilidad mía. Y me ha pasado varias veces. O sea, yo no podría tener un trabajo de médico donde tienen que abrir la carne y abrir los órganos. No, hombre, olvídense. Para mí, imposible. Igual no me pongan a dibujar, ¿eh? Porque dibujo peor que un niño de 4 años. No sé, Dios no me dio ese don y me hubiera encantado. Pero yo soy pésimo para dibujar y menos para pintar. Pero Dios me dio otros dones que también se los agradezco mucho. Y en el especial el de su palabra, qué don tan grande, se los confieso. Gracias a él tengo la Biblia aquí en mi mente. Fíjense qué regalo. Por eso es que lo comparto. Imagínense que me hubiera quedado con ese regalo y nomás disfrutarlo yo solito. Pues, hubiera ido a parar al infierno por egoísta. No estoy presumiendo, estoy hablando de algo que sí es una verdad de nuestras vidas. Ustedes tienen sus propios dones, estoy seguro, y los conocen. Pero recuerden solamente que son para el bien común, no son para quedarnos con ellos. Pero miren, ya decía Santa Catalina de Siena, una santa excepcional que llegó a darles órdenes a los papas porque habían cometido errores. Decía esta gran santa, hablando de estos temas, ¿es que acaso distribuyo yo las diversas virtudes, dándole a uno todas
o dándole a este una y al otro otra particular, a uno la caridad, a otro la justicia, a este la humildad, a aquel una fe viva. En cuanto a los bienes temporales, las cosas necesarias para la vida humana, las he distribuido con la mayor desigualdad y no he querido que cada uno posea todo lo que le era necesario para que los hombres tengan así ocasión, por necesidad, de practicar la caridad unos con otros. He querido que unos necesiten de otros y que fuesen mis servidores para la distribución de las gracias y de las liberalidades que han recibido de mí. Miren, es un mensaje que recibió la Santa de Dios y nos la transmite tal cual, como diciendo, miren, esto es lo que me dijo Dios. ¿Es que acaso distribuyo yo las diversas virtudes dándole a uno todas o dándole a este una y al otro otra particular? No, miren, aquí nos explica la Santa que Dios le dio a conocer esto a profundidad, que Dios pone los dones para cumplir con las necesidades de la sociedad. Miren, Dios ya sabe lo que necesitamos en lo personal y en lo colectivo. El problema es que a veces no sabemos pedírselo, o a veces se lo pedimos siendo pecadores y no acercándonos a Él. Como diciendo, oye, Señor, hazme este milagro, hazme este favor, pero yo no voy a misa ni nada de eso, ¿eh? No cuentes conmigo para eso. Pues no. Miren, si Dios es el ser más racional que existe en la creación, de su razón surgió todo. La Biblia dice al principio era la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. Pero dicen los grandes teólogos que la palabra original en la Biblia era, y al principio era la razón, el razonamiento. Y esa es la realidad. Dios es razón pura, razón eterna, es razón total. Nuestra razón es una razón chiquitita, ¿verdad? Que nos alcanza para entender mucho. Pero la razón divina es inexplicable, es inefable, es la palabra exacta. No hay manera para describirla. Si entendemos, por ejemplo, que el Espíritu Santo es la mente de Dios, ese es el Espíritu Santo, ¿eh? La mente de Dios, que lo penetra todo, lo conoce todo. Imaginen la razón del Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente. Nuestra mente chiquita no capta esas profundidades del ser divino. Pero basta con que entendamos que nos ha creado y nos ha creado para el bien de los demás. No me creó Dios para ser feliz yo mismo y triunfar yo mismo y gozarme yo mismo, no. Me creó y me mandó al mundo para el bien común, para ayudar a los demás, para servir a los demás y no servirme de ellos. Está mucho más que clarísimo. Pero dice el numeral 1938. Existen también desigualdades escandalosas que afectan a millones de hombres y mujeres. Están en abierta contradicción con el Evangelio. Y esto es algo real, amigos, y lamentablemente abunda. Abunda en el mundo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que las diferencias y el hambre y la desigualdad abundan en México, en Latinoamérica, en África, en Asia y hasta en Europa y en Estados Unidos. Busquen ahí en Google, indigentes en las calles de los Estados Unidos y van a salir miles de fotos de indigentes en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles. Imagínense en otras partes del mundo.
Y todos los indigentes son culpa de todos los demás, porque no han aplicado en ellos el mandamiento de Dios que estamos leyendo y aprendiendo. Pero miren, decía el gran Juan Pablo II, que en realidad ya es San Juan Pablo II. Qué hermoso haber conocido a este hombre en vida, aunque sea en la tele o personalmente, y que ahora ya es santo. A mí me tocó conocerlo en persona, amigos. Lo vi a una distancia no más lejana de 20 metros. Fue algo que me dejó marcado. Y lo vi dos veces. Lo vi en la Ciudad de México y lo vi en la ciudad de Mérida, Yucatán, donde les confieso que lo vi brillar cuando iba en el papamóvil ahí en la multitud en la que yo estaba. Brillaba como si tuviera una luz interior. Y miren lo que nos dice él sobre este tema tan importante. La igual dignidad de las personas exige que se llegue a una situación de vida más humana y más justa, pues las excesivas desigualdades económicas y sociales entre los miembros o los pueblos de una única familia humana resultan escandalosas y se oponen a la justicia social, a la equidad, a la dignidad de las personas humanas y también a la paz social e internacional. Miren, lo estamos viendo ahorita, porque hay guerras entre Rusia y Ucrania y Estados Unidos e Israel contra Irán y guerras en África y empiezan guerras en Pakistán contra Afganistán por la discordia humana, por no amar al otro, sino combatirlo, por no amar al otro, sino agandallarlo. Y miren, lamentablemente ha sido la historia humana. No ha habido un siglo, una sola generación que no tenga guerras, problemas, envidias, venganzas brutales. Todas las guerras son venganzas. Ah, me pegaste, pues yo te pego dos. Ah, pues yo te pego tres. Así están ahorita, vean. Israel y Estados Unidos contra Irán. Aunque Israel y Estados Unidos son muy superiores, Irán sigue tirando misiles y sigue tirando bombas. El hombre es perverso. Por eso nos advertía este gran santo que conocimos, que somos una sola familia humana, ¿no? Los iraníes no pertenecen a una familia y los gringos a otra. Somos la misma familia humana. Para Dios somos un solo país, ¿eh? Todas las fronteras que vemos las inventó el hombre. ¿A base de qué? De envidias, de guerras, de agandallar al otro. Tengo una guerra con el país vecino, le gano y ya me lo sumo, ¿verdad? Ya va a ser de mi territorio. Eso no lo mandó Dios. Miren, puse la imagen real del planeta Tierra, que es una foto real, ¿eh? Desde un satélite. Y miren, yo los invito a que me digan dónde están las fronteras. No aparecen, ni aparecerán en ninguna foto de nuestro planeta. ¿Por qué no aparecen las fronteras? Porque fueron creadas por la envidia del hombre, por el egoísmo del hombre. Jamás van a aparecer ahí las líneas. Miren, ahí está México, aparece México y Estados Unidos. No aparece la frontera, ¿eh? Como una rayita, ¿no? Porque esa la pintaron los seres humanos por la guerra. Recuerden que nos robaron en 1848 todos los territorios de California, Nuevo México, Arizona y Texas. Es decir, esa frontera que hoy tenemos la pintaron los gringos con la guerra, con la violencia, nos lo quitaron por la fuerza. Y así son todas las fronteras del mundo, ¿eh? Las fijaron después de una guerra. ¿Y quién fijó la frontera? El ganador.
No hay una frontera en el mundo entre dos países que no haya sido fijada con los mismos defectos humanos de discordia, de egoísmo, de venganza, insisto. Somos muy perversos los seres humanos. Y fíjense, aún así Dios nos tiene paciencia. Qué increíble Dios. Sigue teniendo fe en nosotros, en que algún día podremos vivir todos en paz y como hermanos. Él nos creó y nos conoce y sabe que tenemos la capacidad para vivir todos en paz. Ah, pero hay algo hermoso, perdón, hay algo terrible, que es la participación del demonio en la historia. Y ahí es donde todo se derrumba, todo se quiebra. Porque el demonio está atacando a los seres humanos todos los días, tratando de desviarlos, tratando de que aborrezcan a Dios, tratándose de quejarse contra Dios, convenciéndoles de que gocen el mundo, ¿verdad? Que lo que dice Dios de la eternidad no es cierto. Y ahí está. Actualmente, por ejemplo, en México está ganando la batalla el demonio. Miren cuántos desaparecidos, cuántos homicidios, cuántos abortos, cuánto desvío de la vida cristiana con los LGTB y más, con el aborto, con la eutanasia, con la destrucción de la familia cristiana. Ahora ya comparan una familia cristiana con papá y mamá, hijos y buena moral, con una familia de dos hombres homosexuales creando a dos niñas, ¿verdad? Que compraron, así, que compraron, ¿eh? Porque así está la desgracia de nuestros días. ¿Cómo pueden ser igual de felices esas dos niñas siendo criadas por dos hombres donde uno se siente mujer y el otro hombre? Que una familia tradicional donde está papá y mamá y los hermanitos y los abuelos. Pero miren, es lo que ha elegido la sociedad actual. Hay que tener cuidado. Que por siempre hay una corriente ya contra eso, gracias a Dios. Si se fijan, muchos países de Europa y Latinoamérica se están yendo a la derecha. Y cada país que ganan la votación, los de la derecha, quitan toda esta porquería, ¿eh? Van quitando el aborto, todo lo LGTB. Ojalá Dios nos ayude con valentía y valor para luchar contra estas tendencias que son del demonio. Se le llama la cultura woke, que es lo que apoyaban los demócratas de Estados Unidos y la Kamala Harris y el Joe Biden, ¿verdad? Daban dinero a las clínicas abortistas para que toda niña que quisiera abortar no le costara ni un quinto y tuviera un aborto seguro clínicamente. Y había miles y miles, y con los años millones de niñas yendo a abortar a esas clínicas. Fíjense, no tenían ni que avisarle a sus papás. La ley les permitía abortar a una menor de edad sin avisarle a sus papás. Eso se acabó. Miren, con la llegada de Donald Trump no se acabó el aborto porque está en la Constitución de los Estados Unidos. Pero sí les quitó el dinero a todas las clínicas abortistas de parte del gobierno. Fíjense lo que hizo. Ok, Clínica Abortista sigue trabajando, pero ya no vas a recibir ni un solo dólar. ¿Qué pasó? Que el aborto bajó, pero de una manera brutal en Estados Unidos. En lo poco que lleva Donald Trump. ¿Por qué? Porque ahora una niña que quiera abortar le dice el gobierno que ahí tiene derecho a abortar. Pero ¿qué creen, amigos? Ahora la niña tiene que pagar casi $20,000 para que le practiquen el aborto. Ya no se lo está pagando el gobierno. Es una gran diferencia. ¿Y qué creen? Muchas niñas ya no están abortando, ¿eh? Porque pues, antes se los pagaban. Era gratis. Ahora que tienen que pagar, ya no lo están haciendo. Miren, ahí está la perversidad.
Si el gobierno te paga el aborto, abortas. Si no te lo paga el gobierno, pues no abortas. Esa es de la ley moral de la que estamos hablando, queridos amigos. Y hay que ser muy valientes en nuestra familia para decirle a nuestros hijos que nuestra familia no se acepta la cultura woke. Va a ser muy difícil, ya la tenemos bien arraigada. Pero hay que luchar contra eso en nuestra propia familia, amigos. Es decir, mira, estamos de acuerdo y respetamos a todos los gays, a todas las lesbianas, pero queridos hijos, en nuestra casa eso, en nuestra moral no se vale. Hay que ser valientes, ¿eh? Porque a fin de cuentas estamos hablando de la moral, un asunto de moral. Y miren, ¿qué es la moral? No es un árbol que da moras, ¿eh? Como dicen por ahí de broma. No, miren, se los voy a explicar muy rápido y muy fácil. Con la autoridad que me da mi maestría en Ciencias de la Familia en el Instituto Juan Pablo II para la familia. Miren, la moral son única y nada más nuestras costumbres. Esa es la moral, ¿eh? Mis costumbres es mi moral. Las costumbres de mi vecino son su moral. Y entiendan algo, no hay una moral universal para todo el planeta, ni puede haberla. Miren, ¿cuál es la moral de los musulmanes extremistas? Es decir, sus costumbres, pues nomás vean a las mujeres, tapadas solo con una ventanita ahí en sus vestidos negros. Esa es su moral. Pero esa moral no puede ser nuestra moral de mi familia en mi casa. Ojalá entiendan esto muy bien. Entonces, ¿cuál moral debe haber en mi familia, en mi hogar? La que yo diga, esa va a ser la moral de mi familia. Porque miren, la moral del gobierno ya se salió. La misma Biblia dice que hay que obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Y las leyes mexicanas les dicen a mis hijas que ellas tienen el derecho a abortar, de practicarse un aborto. Pero yo les digo a mis hijas, en este hogar no tienes ese derecho, porque aquí obedecemos a Dios antes que a las leyes del maldito gobierno de la 4T. Y lo digo. Mire, el gobierno le dice a las niñas que tienen derecho a abortar, que tienen derecho a hacer un montón de cosas, a cambiar de sexo, a hacerse cirugías. Los hombres se hacen cirugías para aparentar ser mujeres, aunque no lo logran nunca. Miren, un hombre trans que se hace pasar por mujer sigue teniendo próstata, sigue produciendo espermas mientras viva. Y tendrá que consultarse con un urólogo, no con una ginecóloga. Y su riesgo de esta persona es tener cáncer de próstata. Jamás va a tener el menor riesgo de tener cáncer de ovarios. Ojalá me dé a entender. Ah, pero ellos quieren cambiarlo, decir que sí, que son mujeres. Y vean, le dice el señor a una mujer trans y se pone fúrica. No soy señor, soy mujer. No, pues eso cree. Pero toda su constitución biológica y anatómica es de un hombre, de un varón. Eso no lo va a poder cambiar, ni con cirugías, ni con todo el aspecto mental que se quiera meter en la cabeza. El ser humano es perverso, vuelvo a repetir, y quiere ganarle a Dios. Bien, yo soy terapeuta y he atendido homosexuales en una consulta muy difícil, porque siempre dicen, es que yo soy un cuerpo de mujer atrapado en un cuerpo de hombre, dicen. Y miren, han llegado a decirme en terapia que Dios se equivocó con ellos.
Fíjense lo que se atreven a decir, que Dios se equivocó. No, Dios no se equivoca. Es un pecado grave culpar a Dios de que se equivoca. Si Dios me hizo varón, no se equivocó, me hizo varón, porque quiso crearme varón. Si a mí me gana la tendencia del homosexualismo, eso no me lo mandó Dios, eso ya me lo empieza a invitar el demonio. Y miren, solo les recuerdo algo, aunque les pese a los homosexuales. Insisto, tenemos amigos, los comprendemos, los aceptamos. Pero miren, fue la causa de la destrucción en el diluvio y fue la causa de destrucción de Sodoma y Gomorra. La homosexualidad directamente. Si ustedes ven unos días antes de que Dios destruyera Sodoma y Gomorra, llegan unos ángeles a la casa de Lot, el sobrino de Abraham que vivía en esa ciudad perversa. Y llegan para protegerlo porque Dios está muy enfadado con esa sociedad que vive el sexo totalmente desordenado, está lleno de robo, de asesinatos. Y miren, ven los hombres de Sodoma y Gomorra entrar a estos hombres que eran ángeles a la casa de Lot y van todos en masa. Y tocan a la puerta de Lot y ¿saben qué le dicen? Oye, Lot, que era extranjero entre ellos, déjanos, suéltanos a esos hombres que acaban de entrar a tu casa porque queremos violarlos. Fíjense, eso le dijeron, queremos violarlos, sácalos de ahí, porque si no los vamos a sacar nosotros. Fíjense, todavía Lot, tratando de proteger la situación, dice, no sean malos. Aquí tengo 3 hijas, viólenlas a ellas, pero respeten a estos hombres, por favor. Y le contestan los ciudadanos, no, a tus hijas no las queremos, queremos violar a estos. Y si no los sacas, a ti te va a ir peor. Fíjense, eso es lo que le dicen. Sin embargo, amigos, ¿qué ocurre? Que estos hombres no obedecen. Entonces Dios protege toda la situación, protege a Lot, protege a los ángeles. Y lo que pasó al otro día fue la destrucción total de estas dos ciudades completamente perversas. Por eso les decía, amigos, que debemos obedecer a Dios. Debemos de vivir en armonía con sus mandamientos que insisto que no son fáciles, nunca lo han sido para nadie. Pero no nos queda otro camino, ¿verdad? Que vivir aquí en la tierra, amando a los otros, ayudando a los otros, sirviendo a los otros, aunque sean nuestros enemigos. Pero continúo leyendo, queridos amigos, numeral 1939, hablando siempre sobre este tema de la solidaridad humana. Y dice, el principio de solidaridad, expresado también con el nombre de amistad o caridad social, es una experiencia directa de la fraternidad humana y cristiana como una exigencia, fíjense, es una exigencia que seamos buenos ciudadanos, buenos vecinos, buenos compañeros de trabajo, etcétera. Pero sigue diciendo, amigos, el numeral número 1939. Y ya nos decía San Juan Pablo II, un error capital hoy ampliamente extendido y perniciosamente propalado consiste en el olvido de la caridad y de aquella necesidad que los hombres tienen unos de otros. Tal caridad viene impuesta tanto por la comunidad de origen
y la igualdad de la naturaleza racional en todos los hombres, cualquiera que sea el pueblo a que pertenezca, como por el sacrificio de redención ofrecido por Jesús y Jesucristo mismo en el altar de la cruz a su Padre del cielo, en favor de toda la humanidad pecadora. Fíjense, esto es algo muy tremendo. Y nos lo dice el Papa Pío XII. Son sus palabras. Y miren qué importante lo que nos dice. Hoy ampliamente extendido y perniciosamente propalado consiste en el olvido de la caridad y de aquella necesidad que los hombres tienen unos de otros. Y es cierto, hasta la Biblia dice, y entonces la caridad de muchos se enfriará, y entonces vendrá la destrucción. Miren, ojalá esto lo tomemos personal y no se apague la caridad en nosotros, como dice aquí, ni la necesidad de ayudar a los otros. Fíjense, ponerme como necesidad, ayudar a los otros. Y no pasar y ver un necesitado y pasar por delante como si no hubiera visto a nadie. Y esto nos pasa muchas veces. Desde el indigente que nos estira la mano y nos pide una moneda. No debemos ser indiferentes, ¿eh? Hay que darle. Dice Jesús, al que te pida, dale. ¿Por qué? Porque yo lo mandé a pedirte, porque sé que le vas a dar. Recuerden, darle de comer al hambriento y de beber al sediento. Quien sea, no importa su color de piel, si me cae bien, si me cae mal, si es bueno, si es malo, fíjense de lo que estoy hablando. Jesús dice, al que te pida, dale. Porque si no, caemos amigos en lo que se conoce como el pecado de omisión, por el que pedimos en la misa, si se acuerdan, en el yo pecador. Yo confieso que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Estos son los pecados que estamos leyendo, los de omisión. Cuando no ayudo para el bien común, estoy cometiendo pecado. Si viene mi vecino y me pide 200 pesos prestados porque no tiene para comer hoy y que me los paga después, y yo sé que tengo como 10,000 pesos en mi bolsa, y sin embargo le digo, ¿qué crees? No traigo, querido vecino, no tengo, discúlpame. A ver si para la otra. Pecado, ¿eh? Hay que entender a nuestro Dios. Cuando alguien me pide ayuda y no lo ayudo, cometo pecado de omisión. Bien, Dios se da cuenta cuando alguien nos pide y tenemos y le decimos, no tengo, discúlpame. La famosa frase, no, hay para la otra. En otra vuelta que te eches. No. Miren, cada uno que nos pide un favor es Jesús disfrazado, para que lo entiendan más rápido. Un vecino, un compañero de trabajo, alguien en la calle, me pide un favor, es Jesús disfrazado, poniéndome a prueba. Vamos a ver. Si ya me entendiste, querido hijo, querida alma, que yo mismo creé algún día. Y miren, esa es la manera de amarlo, ¿eh? No hay otra manera de amar al Señor. Lo dice Juan en su primera carta. Porque la mejor manera de decirle a Dios que lo amamos es guardando sus mandamientos. Ese es el mayor amor a Dios, guardar sus mandamientos, obedecerlo como Padre. Y miren, no es nada fácil, ¿eh? Pero sí es posible. Si vencemos en nuestro interior todo lo que se nos pone como instrumento para no llegar a
vivir lo que nos manda Dios. Que nada nos impida amar y ayudar a los demás. Por último, amigos, numeral 1940. La solidaridad se manifiesta en primer lugar, dice el catecismo, la solidaridad se manifiesta en primer lugar en la distribución de bienes y la remuneración del trabajo. Supone también el esfuerzo en favor de un orden social más justo, en el que las tensiones puedan ser mejor resueltas y donde los conflictos se encuentren más fácilmente su solución negociada. Los problemas socioeconómicos solo pueden ser resueltos con ayuda de todas las formas de solidaridad. Solidaridad de los pobres entre sí, de los ricos y los pobres, de los trabajadores entre sí, de los empresarios y los empleados. Solidaridad entre las naciones y entre los pueblos. La solidaridad internacional es una exigencia del orden moral, una buena medida de paz en el mundo depende de ella, es decir, de la solidaridad. Y dice, por último, la virtud de la solidaridad va más allá de los bienes materiales. Difundiendo los bienes espirituales de la fe, la Iglesia ha favorecido a la vez el desarrollo de los bienes temporales, al cual con frecuencia ha abierto vías nuevas. Así se han verificado a lo largo de los siglos las palabras del Señor, que dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se les darán por añadidura. Mateo capítulo 6, versículo 33. Y ahí le dejamos, queridos amigos, por el día de hoy, pues se nos ha terminado el tiempo. Esperamos continuar y regresar después de Semana Santa y Pascua, como ya decíamos. Por hoy vamos a agradecerle mucho a Dios por tanto que nos ama, tanto que nos protege y tanto que nos quiere enseñar y tanto que quiere que aprendamos y pongamos en práctica. Vamos a ofrecerle como un regalo de Cuaresma y de Semana Santa y de Pascua, como ya decíamos al principio, el dejar un vicio para siempre, ¿eh? El dejar una mala actitud, el dejar una mala acción que repito y que molesta a mi familia, a mis compañeros de trabajo. Ofrezcámosle a Dios un sacrificio de ese tipo que a Dios le gusta mucho, mucho de nuestra parte. El dejar un defecto, el dejar, insisto, una mala costumbre, un vicio escondido. Te lo ofrecemos, Señor, para cerrar esta cuaresma con la esperanza de resucitar como una persona nueva en esta semana de Pascua, sin ese defecto que me voy a quitar. Ayúdanos a alcanzarlo, Señor, en nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Los quiero mucho y nos vemos después de la semana de Pascua. Por lo tanto, felices Pascuas a todos. Muchas gracias. Igualmente, saludos, buenas noches. Buenas noches. Un abrazo a todos. Felices Pascuas.